¿Cómo están, queridos hermanos? Es un placer para mí presentarles parte del curso de liderazgo del Ministerio del Niño que nos está dando la División Sudamericana. Ahora estamos en el tema 2 y es cómo criar gigantes. Vamos a pasar al siguiente slide. A todos nos gusta tener niños destacados. Nosotros invertimos tiempo, dinero y recursos para ellos, para que esos niños se desarrollen en su completo rol en esta sociedad. Vamos a hablar de Goliat. Goliat era el paladín del ejército de los filisteos. Medía cerca de 3 metros. Era todo un gigante furioso. Cuando peligraba todo el ejército filisteo, entonces recurrían a ese recurso que era él y era capaz de intimidar a cualquier otro pueblo que se le pusiera enfrente. David, en cambio, era el menor de sus hermanos, aquel pastorcillo que hablaba con Jesús, que defendía sus ovejas, el que el padre había olvidado cuando llegó el sacerdote Samuel a ungirlo. Pero él, en cambio, no era un gigante físico como Goliat, él era un gigante espiritual. Vamos a ver entonces cómo hacer de nuestros niños gigantes espirituales. Los niños que son gigantes espirituales son niños que aceptan a Jesús como su único y Salvador y Señor. Aceptan la Biblia como la única verdad. La única verdad donde apoyan todo lo que van a creer está en la Biblia. Hacen de su fe en Dios una relación única donde nada interfiere y viven intencionalmente y de forma creciente de acuerdo a los valores que les han sido enseñados. Estoy seguro que ustedes están preguntando cómo hacer de mis niños unos gigantes espirituales. Bueno, háganse esta pregunta. ¿Con qué frecuencia los niños demuestran su espiritualidad día tras día? ¿Vienen a la iglesia los niños y son obedientes? ¿Demandan ustedes mejores escuelas sabáticas y programas para los niños, incluyendo el de discipulado? Y por último, ¿nos preocupamos de su espiritualidad hasta que ellos son adolescentes y comienzan a rebelarse? ¿Por qué estamos hablando de la adolescencia? Más adelante nosotros vamos a ver de qué se trata esta fase de la adolescencia y los 13 años. Jesús intentó cambiar esa cultura que había sobre los niños. Entonces nosotros vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 18 y vamos a leer del versículo 2 al 8. Entonces, vea este punto bien. ¿Desea usted entrar al reino de los cielos? Sea como niño. ¿Desea ser grande a los ojos de Dios? Sea como niño. ¿Desea darle la bienvenida a Jesús? Dele la bienvenida a los niños. Y usted se está dando cuenta que está tomando tan en serio a los niños cuando usted va para la iglesia. ¿Desea huir de la ira de Dios? No deje que los niños se aparten del camino recto. ¿Desea seguir el ejemplo de Jesús? Ame a los niños, bendígalos, acéptelos, ore al favor de ellos. El crecimiento espiritual alcanza su cúspide en la preadolescencia y era lo que yo les estaba hablando. La mayoría de las creencias se asentan y los valores son más fortalecidos a la edad de 13 años. George Brana encontró lo siguiente, ustedes pueden leer. Si la persona no hace de Jesucristo su Salvador antes de llegar a la adolescencia, las probabilidades de hacerlo después son muy pocas. Para la edad de 13 años, la espiritualidad de los niños está ya asentada en su corazón. No espere a que los niños sean grandes y entiendan todo para que usted comience a instruirlos. Las actitudes acerca de la viabilidad y el valor de la participación en aquellos programas de la iglesia y con las personas, cómo evangelizar, comienza muy temprano en la vida. Los hábitos relacionados con la práctica de fe personal también se forman en edad temprana y cambian muy poco más adelante en la vida adulta. Las bases morales ya están fundadas a la edad de 9 años. Vea usted, si el carácter del niño se forma a la edad de 3 años, en esta parte de los 9 años ya tiene los valores morales. Si usted no comenzó a hacer esto antes, quizás usted ya perdió mucho de lo que podía hacer por ese niño. Pero si usted tiene niños grandes, usted todavía tiene aquella esperanza que Jesús te deja. Ore por ellos, ámelos, acéptelos, que también por el ejemplo ellos pueden cambiar.
Como vemos en la siguiente tabla, vemos las edades de oro para que los niños se conviertan. ¿Cuál es la edad? De los 4 a los 14 años, el 80% de las personas se convierte. De la edad de 15 a 30 años, solamente el 10%. Y de 30 en adelante, el 5%. ¿Qué significa esto? Que nosotros entre más grandes nos volvemos, menos dependientes de Dios queremos ser. Es por eso que Jesús te dice tanto, que te vuelvas como niño, tanto de tu corazón como de tu alma, y que los ames y los aceptes como te aceptas a ti mismo. Los niños están abiertos a los mensajes de la Biblia, son fácilmente influenciables, su corazón está dispuesto a servir y a escuchar la voz de Jesús. También están dispuestos a escucharte a ti, porque tú eres la influencia que ellos tienen, tú eres del quien van a seguir el ejemplo. Sabe, los padres son la enseñanza primaria. No esperes a que los programas, no esperes a que otras personas ajenas los instruyan, porque muy probablemente cuando tú quieras instruirlos ya los habrás perdido. Dice George Brana, si los niños pueden ser persuadidos cuando son pequeños, es increíblemente difícil cambiar su lealtad cuando son mayores. Yo conozco a muchos de esos niños. ¿Y tú? ¿Por qué la espiritualidad debe ser una prioridad para nuestros niños? Porque los niños son importantes para Dios. Las Escrituras señalan claramente que los niños son especiales para Dios y son una bendición, estén en el lugar donde estén. ¿Te has fijado que los hogares donde hay niños son más felices? ¿Por qué la mayoría de las personas deciden cuando su relación con Jesús son muy jóvenes? Los niños crecen en la fe desde su nacimiento. Su decisión de seguir a Jesús es siempre temprana. Haz que esos niños se enamoren de Jesús cuando están pequeños. Sabes, los niños son evangelizadores. Si tú los conviertes desde pequeños, muy probablemente ellos también ayudarán a que su alrededor, su entorno, sus amigos, los padres de sus amigos se puedan convertir. Número 3, porque son una inversión para el futuro. La más grande esperanza para el futuro de una iglesia es desarrollar niños piadosos. Niños que sean parte de la iglesia y que tengan todos nuestros recursos, no solamente edificios y un programa estático, sino ser parte activa de las decisiones. Inclusive se les tendría que dar una prioridad al momento de tomar decisiones dentro de la junta de iglesia. Por el poder de la evangelización infantil, lo que les hablaba anteriormente. Los niños pequeños son muy eficientes en llevar a otros niños, a otros amigos, a los padres también, y ejercen mucha influencia en el hogar, principalmente en nuestras culturas occidentales. Porque los niños son el frente de batalla del mundo. ¿Tú te has dado cuenta que los niños en las culturas son los principales explotados, abusados, marginados? Satanás se pone muy feliz cuando hace eso, porque cuando él logra destruir el alma, la salud de un niño, entonces él ganó una batalla, porque logró muchas veces que ese niño cuando ya es grande, no lograra ser un adulto estable. Por lo tanto, no representa bien a un hijo de Dios. Es muy triste eso. Si tú ves a un niño que está errando mucho y tú comparas con otros niños que quizás están haciendo bien las cosas, yo te sugiero y te hago un reto. No lo juzgues, ora por él, ámalo, adóptalo espiritualmente, porque sabes, yo en lo personal tengo muchas personas que yo recuerdo que me quisieron desde que yo era pequeña y esas personas no se olvidan y yo te aseguro que Dios bendice a esas personas. ¿Qué necesitan los niños? Los niños necesitan un propósito, un significado de ser en esta vida. Muchos de los niños, cuando se les pregunta, ¿ustedes creen que son importantes para la sociedad? Les van a considerar, no tanto, les van a contestar, quizás, pero ningún niño, y son muy pocos los que consideran que son muy importantes. Hay que darles un sentido a la vida. Necesitan una visión de Dios en su vida. Necesitan una perspectiva bíblica.
padres como maestros espirituales primarios. ¿Por qué? Porque usted, padre de familia, va a ser el primero que va a influir en esa vida espiritual de sus hijos. Es por eso que cuando Jesús venga, te va a preguntar a dónde están los niños que te di. Iglesias que ofrezcan apoyo a los niños. Los niños necesitan saber que Dios les da a cada uno una visión personal única y detallada. Les da experiencias, habilidades, educación, experiencias y relaciones, dones espirituales que pueden poner en práctica, que juntos con otros dones diferentes de otros niños pueden hacer un cuerpo sólido y fuerte para Jesús. Ayúdelos a entender la razón por la cual Dios los puso en esta tierra. Ayúdelos a estar en sintonía con Dios. Usted puede tener actividades diarias en las cuales le diga, podemos incluir a Jesús en esta actividad, podemos invitarlo a que se quede con nosotros, podemos invitarlos a que nos ayude a decidir. Ayúdelos a apasionarse por algo con Dios. ¿Por qué? ¿Cómo podemos hacer eso? Dígales, ¿cómo quieres agradar a Dios? Yo quiero agradar a Dios con este don, te puede decir. Tú incentívalo, anímalo, mételo al club de conquistadores, hazlo que participe de huellas, hazlo que participe de discipulado. Muchos programas en la iglesia que son para los niños. Aquí vamos a una perspectiva bíblica. Antes que los niños cumplan 12 años, ya han elaborado una visión del mundo. Por esta visión, ellos pueden medir una situación y responden de formas conscientes con lo que creen. Jorge Barna señala que necesitamos trabajar con los niños a través de 7 preguntas de diálogo abierto. ¿Qué significa? Que usted se va a sentar con su niño y usted va a hacer que él aprenda a responder ciertas preguntas, que aprenda a defenderlas y que aprenda a saber por qué él va a creer en eso. Siempre y cuando usted también le enseñe por medio de la Biblia como algo donde siempre el niño se va a basar para buscar verdades en su vida. Número 1, ¿existe Dios? Número 2, ¿cuál es el carácter y la naturaleza de Dios? Dios es un ser bravo que está esperando juzgar a las personas. ¿Cómo y por qué fue creado el mundo? En esta parte, tú puedes incluir dinámicas bonitas para enseñarle esa forma. Y también no te olvides de leerle la parte bíblica. Número 4. ¿Cuál es la naturaleza y propósito de la humanidad? ¿Por qué Jesús murió por la humanidad? ¿Por qué es tan valiosa? ¿Qué papel desarrollan los niños en esa humanidad? Número 5. ¿Qué pasa después que morimos en la tierra? ¿Nos vamos como angelitos para el cielo? ¿O tenemos un descanso en el cual no sabemos nada hasta que Jesús vuelva otra vez? Número 6. ¿Qué autoridades espirituales existen? Mira esta parte. Muchas veces en las caricaturas a los niños se les enseña que hay un angelito malo y un angelito bueno. Y esto no es una visión, es una visión un poco distorsionada. Y a veces existen aquellos términos que pueden confundir a los niños. Es una verdad blanca, es una mentira a medias. Cuando Ellen White también nos instruye a que nosotros tenemos que tener jóvenes que le aprendan a dar su nombre al pecado. ¿Es blanco o es negro? No hay nada a medias. ¿Qué es la verdad? Y la verdad siempre apoyada con la Biblia. Los niños necesitan ser ayudados a considerar y a tener sus creencias. ¿Cómo? Esos niños deben saber defender en lo que creen. No deben decir, yo voy a esa iglesia porque mi padre va. Yo creo eso porque mi padre o mi maestro me enseñó. No, los niños tienen que tener bases sólidas para creer eso y que no venga después una verdad a medias y que lo haga dudar. Desafortunadamente, pocos padres que asisten regularmente a la iglesia hacen algún tipo de actividad que involucre alabar a Dios, dedicarle tiempo. Casi el único tiempo que la mayoría de padres le dedica a esa relación entre Jesús y sus niños es cuando va a la iglesia. Solamente uno, según las estadísticas, dentro de 20 padres tiene alguna forma de experiencia espiritual o de adoración en casa. Los niños necesitan
tener padres o maestros o instructores que les ayuden a avanzar en relación a las cosas de Dios, a ser firmes, a tener valores como Daniel. Cuando ya fue retirado de sus padres, él sabía defender a quien adoraba y sabía obedecerle también, sin necesidad de que nadie le recordara qué era correcto y no. Desafortunadamente, muchos padres están haciendo lo que le pasó a ellos. Están dejando a los niños en los programas, están dejando que los maestros sean los que sean responsables de su vida espiritual, cuando los padres son la principal fuente de influencia para esos niños. Los niños confían en sus padres. Los niños poseen una inclinación innata instintiva a las relaciones cercanas con otros y hacia el sentido moral y espiritual, habla el Dr. Kenneth Gladish. Las relaciones edificantes primarias ejercen influencia sobre el temprano desarrollo espiritual. También se habla en ese libro. La seguridad emocional es una de las cosas que tenemos que trabajar con nuestros niños. Necesitan saber que son amados y aceptados y que se les apoya. No esperar a que el mundo les dé apoyo, porque muchas veces influencias de afuera van a ser quienes le den apoyo a ellos y por lo tanto van a tener inclinaciones a estar con ellos. También si ellos encuentran amor en otras cosas y cuando también encuentran emociones en cosas del mundo, es mejor que las emociones, el amor y la seguridad la tengan con nosotros. Los padres necesitan tener un plan. Frecuentemente no están seguros de hacerlo o no sienten deseo de dar esas experiencias espirituales. ¿Por qué? Porque tienen que cambiar. Dios nos dio un plan en Deuteronomio 6. Nos dice que lo amemos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y que seamos las personas devotas que queremos que sean nuestros hijos. Eso va a demandar un cambio de tu parte. Escucha a Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y estas palabras estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y las hablarás de ellas cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, al acostarte y al levantarse. ¿Qué significa? El niño y usted pueden incluir a Jesús en todas las actividades del día. Al momento de comer, al momento de salir de la casa, al momento de regresar. Enséñele a su niño no solamente a pedir, sino también enséñele a agradecerle a Jesús. Los padres deben desarrollar estrategias para ser discípulos de sus hijos. Deben planificar el discipulado en torno a lo que estábamos hablando de lo natural que se va desarrollando en el día. Las comidas, el ir a un lugar a otro, al acostarse. Incluir el aprendizaje intencional y planificado también en momentos de enseñanza incidental. Ser ejemplos de Cristo ante los niños, tener conversaciones íntimas. No les hable solamente de cosas superfluas, también háblele de las preocupaciones de este mundo, de los deseos que usted tiene de ver a Jesús y también del deseo que tiene de compartir sobre Él. Incluir rituales y tradiciones. Aquí se puede malinterpretar, pero estamos hablando más que todo de aquellas tradiciones cotidianas para incluir a Jesús. Proveer ánimo y apoyo siempre al niño para que nunca tenga necesidad de buscarlo por otra parte. Es nuestra responsabilidad estar disponibles y ser dirigentes en nuestro crecimiento espiritual, dispuestos a invertir en el crecimiento espiritual de nuestros niños. Los padres tal vez necesiten abandonar muchas de esas costumbres que tienen, como lo que hablamos anteriormente, para que sus hijos sean discípulos de Jesús. Esta parte, en lo personal, a mí me dejó una linda esperanza en el corazón. Lea bien. La última labor de mediación de Cristo antes de despojarse de sus ropas sacerdotales es presentar las oraciones de los padres a favor de sus hijos. Vi a un poderoso ángel ser enviado y miles de hijos que recordarán su instrucción temprana y serán traídos de regreso antes de terminarse el tiempo de la prueba. Muchos de nuestros programas de la iglesia típicamente no contienen contacto con los padres. Los padres necesitan iglesias que les ayuden a ser buenos líderes espirituales para los niños. Cuando una iglesia intencionalmente
no asume las responsabilidades de una familia, fomenta la dependencia de la iglesia. No es saludable, que hace que disminuya la responsabilidad bíblica de la familia. La iglesia no debería hacer la función de la familia jamás, ni dejar que el padre se libere un poco. De hecho, debería incluirlo en todas las actividades que hay de los niños. Lo que sucede en el hogar es tan importante como lo que sucede en la iglesia. No debería de haber ningún tipo de discrepancia entre esos dos. ¿Cómo podemos tener también padres que enseñen lo que estamos enseñando a nuestros niños? ¿Cómo podemos colaborar con ellos y ser socios de ellos? ¿Cómo podemos equiparlos y habilitarlos? Eslabones de la Gracia no solamente es un programa que pasa en escuela sabática, este también se puede aplicar en las experiencias diarias del niño, para que con las experiencias también el niño las vaya aplicando y tengan más sentido en su vida. El proyecto Huellas es otro gran ministerio que ayuda a los padres a hacer de sus hijos discípulos de Jesús. Otros puntos para que los niños sean gigantes espirituales es algo que tenemos que tomar en consideración. Los niños pensarán que la iglesia es mayormente para los adultos a menos que se les incluya significativamente en las decisiones y programación de la iglesia. Los niños pensarán que no tiene voz y voto a menos de que se les entregue un sentido de pertenencia de la misma. Los niños pensarán que siempre son los receptores de la iglesia, a menos que los adultos estén dispuestos a recibir y aceptar el mensaje y el ministerio de los niños. Y los niños pensarán que tienen que esperar a que sean grandes para explotar sus dones y sus llamados, a menos que nosotros les enseñemos que esos dones van a ser reconocidos por nosotros, también tendrían que ser alentados por nosotros y cultivados para que se vayan haciendo mejores para Jesús. Las iglesias pueden aportar mucho en esta parte. En la parte de adoración, ayudando a los niños a adorar de forma auténtica y personal. En la evangelización, equipando a los niños para dar a conocer las nuevas de salvación y fe. En el discipulado, ayudando a los niños a las habilidades para su crecimiento espiritual y también para evangelizar. La mayordomía, ayudando a los niños a ser buenos administradores con todo aquello que la iglesia tiene o que ellos tienen. Tiempo, dinero, recursos, dones, naturaleza, relaciones. El servicio, al mostrar a los niños cómo expresar el amor de Dios en formas reales y prácticas. Y en comunidad, asegurándose de que la comunidad de la iglesia sea un lugar donde los niños sean aceptados, instruidos, alentados y apoyados por los grandes. Daphne Crick habla: si los niños reciben cuidados espirituales, son entrenados, se les habilita y se les da una visión para su vida, sus raíces serán profundas al llegar a la adolescencia. En resumen, la iglesia debe intervenir en el ministerio a favor de los niños, no solamente por mera fórmula. Debe haber una estrategia consciente y coordinada de todos los departamentos de la iglesia, que incluya un tipo de programa de los niños desde que nacen hasta que son adultos. Cada uno de ellos tiene que tener un papel importante en ese desarrollo, hasta que el niño termine todos esos niveles y el discipulado es visto como una jornada de toda la vida al final de ese gran éxito que la iglesia tendría si lleva eso a cabo. El éxito se mide por los cambios efectuados en el niño, tanto sus hábitos, el habla, la forma en la que se relaciona con las demás personas. Los niños deben participar activamente en su enseñanza. Esto significa que nosotros vamos a enseñarle de maneras multisensoriales y asegurarnos de que el momento en grupos pequeños sea de calidad, que los niños piensen a través de preguntas, de discusiones y que también aprendan a dar sus opiniones. Los niños necesitan dirigentes y mentores consagrados para formar sus relaciones. ¿Sabe usted que podría haber personas que también se ofrezcan a ser los mentores de esos niños? Si un adulto se ofrece por cada 5 niños, ¿se imagina usted los resultados que podría haber? También los pastores deben apoyar y habilitar a los niños y a sus familias para que también tengan un campo de desarrollo, estar listos a incluir sus necesidades en la iglesia local. Piensen en esto. Si Pedro y Oliver fueran parte de su iglesia, me podrían asegurar
que esos niños serían gigantes espirituales a los 13 años de edad? Si sus padres fueran miembros de su iglesia, ¿qué están haciendo ustedes para equipar a esos padres, para apoyarlos como niños, como líderes cristianos para esos niños? Jesús desea que todos estemos en el cielo. Por lo tanto, yo te incentivo a que tomes en cuenta esta parte de la lección número 2 de cómo criar gigantes. Léelo despacio, aprende, ponlo en práctica. En tiempos de crisis, los israelitas se unieron en comunidad para trabajar y orar. Mi deseo es que toda la comunidad colabore para que sus niños sean gigantes espirituales. Muchas gracias.